Kan lobo lleven de la ra, kan lobo lleven de la ra, planto sana gallado, El cristianismo estaba así, de esta forma. Muchos de estos absorbieron los misterios y muchos sacerdotes paganos se pasaron al cristianismo y integraron parte de esos misterios en la parte secreta del cristianismo. Que eso pues se quedó en las grandes élites de los sacerdotes. Por lo tanto, este rito primero del bautismo no es exclusivo del cristianismo, es algo que vamos a ver en todas partes. La utilización del agua como elemento de purificación, pues lo vamos a encontrar en todas partes, en la India, en el Tíbet, en América, en todas partes. ¿Por qué? Porque el agua da vida. Sin agua no existe nada. Es decir, una población sin agua desaparece. Por lo tanto, el agua es vital, es el elemento principal. Por lo tanto, en los ritos de bautismo es algo que es necesario, ¿no? Se dice, San Agustín dice que el rito de echar agua, de bautizar a alguien, es algo que tiene que ir ligado a la palabra, al verbo, ¿no? El bautismo es un elemento que da identidad al niño, ¿no? En ese momento deja de ser algo que no tiene entidad, sino que el cristianismo, para él, cuando le bautizan y le ponen el nombre, es entonces una persona. Ya no es una entidad que está ahí y que no se sabe qué es, sino que el rito del bautismo hace que esa persona tenga su personalidad, su particularidad. Y por lo tanto, es un rito principal al nacer. Cuando uno nace, pues se le da un nombre. La tradición del verbo, de la palabra, del nombre, lo vamos a tener en todos los misterios. Por eso en Egipto a todos los faraones siempre se le ponía el nombre, se le hacía imágenes, porque eso representaba que era una entidad, alguien, alguien importante. Y entonces la palabra, el nombre, era algo muy sagrado también, ¿no? Entonces al niño se le bautiza, se le da el nombre y se le da esa entidad, ¿no? Tenemos dos tipos de bautismos. El bautismo de niños, así como lo hemos visto antes, ¿no? El bautismo echando agua en la cabeza, el bautismo por inversión. Este es el bautismo por inversión que evidentemente pertenece a Vladimir, eso ruso, Vladimir I, ¿no? Que en el año 988 se convierte al cristianismo y es el que abre el cristianismo a lo que es ahora Rusia, ¿no? Pero lo abre a través de qué organización cristiana, la Iglesia Cristiana Ortodoxa griega, ¿no? Porque aquí tenemos a estos sacerdotes que son griegos, ¿no? El rito griego, ¿no? Entonces le bautizan. Entonces hay bautismo, por eso lo vamos a ver en muchos grupos religiosos, que o bautizan echando el agua en la cabeza o por inmersión, ¿no? Bien, aquí tenemos las dos formas, ¿no? Inversión de la iglesia, normalmente la iglesia ortodoxa usa este tipo de bautismo para los niños, que es la inversión, ¿no? Y la cristiana, pues, tanto a niños como a mayores, les bautizan echándoles simplemente agua en la cabeza. Pero todas tienen que decir lo mismo, ¿no? Decir el nombre y decir, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A partir de ese momento, esa persona tiene una entidad. Aunque sea una persona mayor, dentro de la Iglesia católica, hasta que no se bautiza a uno, no tiene una entidad ante la divinidad, ¿no? Es la tradición. Aquí tenemos, pues, de grupos americanos, ¿no? Pues, no sé si son mormones o son, no, simplemente por inversión en baños, ¿no? Aquí el bautismo para niños, ¿no? Aquí tenemos el bautismo pintado por San Francisco de Asís, ¿no? Es una pintura mística, ¿no? Donde tenemos aquí
pues la pila bautismal, pintada bastante grande, ¿no? Y cómo se le echa el agua por la cabeza. Bien, esta es otra de las imágenes, ¿no? ¿Sí? Que siempre vamos a tener ese elemento del agua, ¿no? Bien, ¿qué pasa aquí en esto? Bueno, nosotros, por la tradición esotérica, astronómica, astrológica, ¿no? Pues se nos dice que cuando el niño nace, entra a regirle el primer planeta que tenemos más cercano, que es la Luna, ¿no? Entonces entra en un periodo ese niño entre el nacer y hasta los 7 años, entra la vibración de la Luna. Todo es algo relacionado pues con la infancia. La Luna siempre es un elemento que va a hacer que física. A ver, un segundito. Sí, que cargue bien la imagen. Bien. Todos estos 7 planetas van a regir la vida de cualquier persona, a nivel biológico, a nivel energético, a nivel espiritual, ¿no? Y por lo tanto, el bautismo tiene que ver con estas fuerzas de la Luna. El agua ya sabemos que es un elemento femenino, que es un elemento relacionado con la Luna y es el elemento más importante de esa relación entre la Luna y el agua. Sabemos que las mareas se refuerzan cuando la Luna está llena, ya lo sabemos, pero la tradición antigua también lo sabía. Entonces la Luna es un elemento que se ha adorado siempre, relacionado con lo femenino, con la madre naturaleza, con el cosmos mismo que ha creado esta creación, ¿no? Por lo tanto, aunque la tradición cristiana tiene un aspecto pues muy masculino por la tradición que trae del judaísmo, pues realmente tenemos grandes personajes dentro de del cristianismo femeninas, ¿no? Y tenemos ahí a la Madre Jesús, ¿no? María, ¿no? Tenemos a María Magdalena, etcétera, 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 que marcan ese símbolo de la Luna. La Luna va a regir al niño desde el momento en que nace hasta que cumple los 7 años. Entonces, es curioso que en el cristianismo se permite bautizar a niños como máximo hasta los 3 años. Si el niño tiene más de 3 años, según el canon que rige estos ritos dentro de la Iglesia, tiene que esperar a que sea mayor, que llegue a los 14 años, a los 11, 12 años. Si no se ha bautizado antes de los 3 años, no lo bautizan. Porque es a partir de esos 3 años, a partir de esos 3 años, cuando ya el niño tiene inteligencia para decidir libremente si quiere ser cristiano o no. Pero mientras, si lo llevan los padres a bautizar, pues es un rito que le entra dentro de la Iglesia, pero no se le hace responsable al niño. El niño, aunque tú le bautices, si el niño más adelante no quiere ser cristiano, no es problema. Es problema realmente de los padrinos, porque son los padrinos los que se hacen responsables de su educación en el cristianismo. No son ni los padres. Es decir, los padres sí que tienen que educar al niño, pero el que tiene que educarle y los tienen que educar en lo que es el cristianismo, enseñarles lo que es el Padre Nuestro, el Ave María, la parte espiritual les corresponde a los padrinos. Una cosa bastante curiosa, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es una tradición de los misterios, de los templos de misterios. Uno no puede entrar a un templo de misterios, ni siquiera al mundo interno, si no tiene un padrino, alguien que le avale. Eso sucede en lo interno y en lo físico. Entonces, así el padrino es el que se compromete realmente a enseñar a ese niño, los padrinos. Entonces, la influencia de la Luna es tan tremenda que el bautismo lo que hace es hacer una forma de vitalizar el cuerpo de la persona. Es decir, toda su energía que tiene ahí la cierra para que nada externo lo dañe. Eso lo hacían los druidas con el acto del bautismo a través de los 4 elementos, del fuego, de la tierra, del aire y del agua. Y luego
lo consagraban a un tótem, ya sea un árbol de una especie o de otra, ya sea un roble, una encina, un pino. Depende del momento en que el niño nace, pues ellos miraban astrológicamente qué influencia traía y por lo tanto lo ubicaban a aquella planta, aquel árbol, ¿no? Que iba a ser exclusivo de él, que iba a estar con él toda la vida, porque ellos sabían que un árbol puede vivir más que un hombre. Por lo tanto, ese árbol estaba siempre ligado a ese niño, ¿no? Ya siendo mayor, ya siendo anciano, pues siempre estará como un protector. En este caso, la protección se le pide a ese principio del Cristo, a Jesús, ¿no? En el cristianismo, que no olvidemos que está relacionado con el sol, ¿no? Es decir, que por un lado la luna nos trae, las energías lunares hacen que nuestro cuerpo se desarrolle en esos primeros 7 años y entramos en este primer rito que es el bautismo, con las energías lunares. Bien, el rito, vamos a ver los elementos que hemos visto en los misterios de Mitras. Hemos traído solamente los misterios de Mitras, pero podemos coger cualquiera y en todos vamos a encontrar siempre estos elementos. El rito de acogida, primero, ¿qué es el rito de acogida? La aceptación, que se le acepta a que se le haga el rito, ¿no? Es lo que decíamos, los padrinos pues y los padres presentan al niño, al sacerdote, para que sea acogido dentro de la iglesia. Dice, los padres con voz alta dan el nombre de sus hijos. Muchas veces se considera que ya ese nombre fue dado durante la inscripción. Bueno, esto es un texto que hemos recopilado por ahí, ¿no? Dice, cuando entregaron el certificado de nacimiento. Bueno, esto antiguamente, pues no necesitaba certificado ninguno, te llevan el niño y ya está. El nombre del niño significa que es persona, está dotado de dignidad y merece nuestro respeto. El que preside la celebración hace la señal de la cruz en la frente de los niños que van a bautizar. Y los padres y padrinos deben hacer lo mismo. La señal de la cruz es el distintivo de los cristianos. Se santiguan, ¿no? Y el sacerdote pues hace la cruz, santigua al niño que va a ser consagrado, dice. Luego se hace la lectura de al menos una lectura de las escrituras. La escritura es para nosotros la palabra de vida. En ella conocemos lo que Jesús hizo y enseñó y conocemos también las obras de Dios a nuestro favor. Es decir, la palabra realmente es el símbolo ese de que el verbo pues tiene que estar presente en ese rito. Entonces muchas veces se habla, se lee el ritual, en el ritual del bautismo se lee en el momento en que Juan el Bautista bautiza a Jesús, ¿no? Bien, vamos a darle una vuelta. Bien. Entonces, se bendice, bendición del agua y el bautismo. Dice, esta parte central de la liturgia. En primer lugar, el ministro que preside bendice el agua con la que se va a realizar el bautismo. En la oración recuerda los momentos en que Dios ha salvado por el agua, ¿no? Hace referencia pues, a todos esos misterios que ponen, se llama así misterio, ¿no? De, por ejemplo, el arca de Noé, el momento en el que Moisés es sacado del Nilo, ¿no? De la cesta en que iba, comentarios así que aparecen por ahí salpicados sobre la cuestión de esta, ¿no? Y luego se bendice este agua. Dice, a continuación viene la profesión de fe. Consiste en 3 preguntas, por las que los padres y padrinos, en primer lugar, renuncian a vivir en el pecado. Y en otras 3 preguntas por las que se afirma su fe en Dios, Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esta profesión de fe debe transformarse en vida. Es decir, que se vuelve responsable de que el que va a enseñar ya tiene ese conocimiento en esa fe cristiana. Se supone que el que inicia es alguien que es iniciado, que es alguien que sabe de los misterios y por lo tanto tiene que guiar a ese niño, ¿no? En esos misterios, como vimos en el rito de Dios Mitra, ¿no? Dice, luego cada familia se acerca a la pila bautismal para el sacramento del bautismo. El sacerdote pregunta nuevamente a los padres su deseo de bautizar a su hijo o hija. El bautismo consiste fundamentalmente en derramar agua sobre la cabeza del niño o la niña mientras se dice yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Ese acto, pues lo que hace es que ese agua que está en un lugar y que está en un sitio especial y que además está cargado de energía magnética, tanto de la Tierra como a
astronómicamente, ¿no? Pues también tiene ese elemento. Por eso las pilas bautismales son de piedra, suelen ser de piedra, representando la tierra. El agua la tenemos pues en ese agua, ¿no? El fuego lo tenemos en las velas que son encendidas o llevan los padrinos en las manos, ¿no? Porque esto es un resumen del rito del bautismo, ¿no? Y luego se le hace la unción del santo crisma, el crisma de los catecúmenos, que es un aceite con el cual se protege al niño, ¿no? Es un elemento. Dice, terminado el bautismo, se realiza la unción con el santo crisma. El santo crisma es un aceite perfumado que el obispo bendice cada año en Semana Santa. La palabra crisma significa unción, elección. Esa unción lo hace semejante a Cristo, lo hace cristiano, ¿no? Esa unción de ese crisma, que como ya veremos, pues es algo importante, ya que con ese crisma también se usa ese santo óleo pues para curar enfermos, ¿no? Tal como dice la Biblia, como los apóstoles con aceite de oliva curaban y sanaban a los enfermos, ¿no? Y a continuación se le hace entrega de la luz. Durante la celebración del bautismo ha estado encendido el cirio pascual que simboliza a Cristo resucitado, luz del mundo. Los padres y madres de los niños bautizados han traído una vela y la encienden en ese momento. La celebración del sacramento del bautismo concluye con la oración del Padre Nuestro. Los niños recién bautizados, juntamente con sus padres y padrinos, son hijos de Dios. Bueno, este es el concepto pues, que tienen. Evidentemente, el santo óleo es un elemento también que se ha usado en todos los ritos antiguos, ya sea de Egipto, ya sea de la India, ya sea de cualquier lugar, porque es un símbolo de protección, ¿no? El aceite, como sabemos, bueno, sabemos que, por ejemplo, en la tradición del circo romano, los gladiadores se untaban de aceite para en las luchas no ser sometidos o controlados, sino que se pudieran escapar con ese aceite, ¿no? Resbalar, ¿no? Entonces también representa pues ese elemento que se necesita para que las fuerzas negativas no entren en el niño, ¿no? Aíslan al niño con el agua y con el santo crisma. Son los elementos que el cristianismo pues ha hecho, ¿no? Y ha dicho, ¿no? Uno de este elemento del bautismo es muy importante porque le hace uno, primero, humano, ¿no? Le da una entidad. Segundo, pues según el rito, el sitio, ya sea budista, ya sea brahman, ya sea tibetano, ya sea cristiano, le hace partícipe de los misterios correspondientes al rito en el que ha sido bautizado. Porque estos son misterios. Aunque se haya cambiado el término misterio por sacramento, en realidad el sacramento es un misterio que da a ese alma que tiene ese cuerpo nuevo, pues una capacidad para ser él mismo, ¿no? Y se le enfoca en el trabajo hacia ese corredor del sol, ¿no? A ese guerrero, ¿no? Cuando va a ir recibiendo los distintos sacramentos, ¿no? Porque estos sacramentos, pues los vamos a encontrar en todas partes, ¿no? En todas partes. Aquí tenemos la imagen de bautismo por inmersión al niño, ¿verdad? Que le han puesto, es una talla de un templo románico de la época de la Edad Media, en el arte románico, ¿no? Se le ve al niño, la verdad que son te asoma la cabeza, ¿no? Está aquí, ¿no? Está aquí. No le está agarrando el pelo ni nada, lleva la Biblia. El sacerdote lleva la Biblia aquí, ¿no? El acólito le está ayudando, ¿no? Los dos acólitos, a la derecha e izquierda, el diácono y su diácono, perdón. Y el sacerdote, pues que aquí, como vemos, el diácono o su diácono, pues lleva el báculo del sacerdote o del obispo, más bien del obispo con la cruz, ¿no? Entonces es una representación del bautismo por inmersión en el arte románico, ¿no? Bien, ahora tenemos aquí, decíamos, las pilas bautismales. Bueno, esta es una pila bautismal que está en la ciudad de Pueblo de Muros, en el Camino de Santiago. Pero ya pasando Santiago, el camino termina en Finisterre, el fin de la tierra que decían los romanos, ¿no? Porque allí se asustaban cuando veían que el sol se metía dentro del mar, ¿no? Se ocultaba, ¿no? En Muros está esta pila bautismal medieval, en la cual está grabada una serpiente con 3 vueltas y media. Y esas 3 vueltas y media nos recuerdan
en la tradición budista de la India, ¿no? A ese elemento del fuego que es la Kundalini. La serpiente siempre se ha simbolizado en dos aspectos. Uno positivo, que era esa serpiente que se transformaba, esa vara que el Moisés transformaba en serpiente, que curaba a los israelitas y que hacía todos los milagros, ¿no? Y esa serpiente tentadora del Edén, ¿no? Como ese elemento. Pero siempre han simbolizado al fuego. Aquí la tradición celta, que ha sido muy fuerte en Galicia, pues en la Edad Media se grabaron estas serpientes en esta pila bautismal. Esta pila bautismal, pues está en ese sitio, esa iglesia medieval, románica, por cierto, y que la tenemos pues registrada, ¿no? Estas fotografías, por eso está el copyright ahí, en nuestra obra El misterio gnóstico de las catedrales, ¿no? Está grabada, ¿no? Porque es una fotografía propia, ¿no? Desde otro punto de vista, ¿no? Es como una copa, ¿no? Tiene una forma de copa, ¿no? Y aquí se ve, ahí se aprecia mejor esa serpiente, ¿no? Nosotros podemos ver aquí dos vueltas, ¿no? Aquí una vuelta, ¿no? Sería esta, una segunda hasta aquí, y la tercera, perdón, que no me he dado cuenta, vamos a ver acá, está aquí, esta tercera pequeña y media, y otro trocito, ¿no? No recuerda pues a esa Kundalini que han representado siempre en ese chakra Muladhara del cuerpo físico, ¿no? De la tradición esotérica, ¿no? de la India, ¿no? Cuando se habla de los chakras, se habla que dentro del chakra Muladhara, justo en la columna vertebral, al final de la columna vertebral, tenemos un chakra energético magnético, ¿no? En el cual está encerrado ese fuego del Kundalini. Bien, tenemos luego algo más moderno, que es esta imagen de una pila bautismal con este demonio, ¿no? Y en latín, ¿no? Con este signo lo vencerás, con el signo de la cruz. Porque aquí se ven los 4 ángeles, cómo se santigua. La forma explica cómo hay que santiguarse, y esto está encima de la pila bautismal, ¿no? Cada ángel se santigua en una parte del cuerpo, ¿no? La frente, el corazón, el hombro derecho, el hombro izquierdo. Así, pues, es el símbolo de esa forma de santiguarse, ¿no? Entonces, luego aquí lo vamos a ver completo, ¿no? Los ángeles, ¿no? Una cruz, ¿no? Y Asmodeo. Asmodeo no es el Lucifer. Asmodeo, curiosamente, es el demonio de la lujuria, de la pasión y todo lo que tenga que ver con la lujuria, ¿no? Y está, curiosamente, la pila bautismal apoyada en su propia columna vertebral, ¿no? Bien, esto lo vamos a encontrar en la pila bautismal de René Le Chateau, ¿no? En Francia, ¿no? Y es una iglesia pues, del siglo XIX, casi el XX ya, realizado todo por un sacerdote que, bueno, según la leyenda, las tradiciones, pues encontró un tesoro que algunos piensan que es algún texto bíblico o algún texto de la tradición de la Virgen, y que el Vaticano se lo pagó con mucho dinero para que recuperara ese documento. Bueno, ya sabemos que el Vaticano ha ramplado con todo lo que ha podido en todas partes, ¿no? Y que muchas cosas las tiene ocultas. Bien, este personaje usó, antes de entrar en la iglesia, en el dintel de la iglesia, usó una frase que en latín, terribilis est locus istim. Este lugar es terrible. Esta frase viene del Génesis. La frase dice del Génesis 22:17 y dice, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que la casa de Dios y puerta del cielo. Y decir que hace referencia a esos misterios, ¿no? A esa obra de los misterios, ¿no? Uno de los elementos de donde entonces se vuelven a desarrollar los distintos sacramentos. Existen 3 sacramentos de iniciación, se llaman así, de iniciación. Ese primer sacramento es el que hemos visto, el bautismo. El bautismo lo cogen realmente de los textos de varios lugares. He colocado simplemente unos datos de este bautismo. Dice, en Mateo 20:23, dice así, él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado,
seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quien está preparado por mi Padre. En primer lugar, dice claramente que ese bautismo al que se hace referencia Jesús es un bautismo del conocimiento, de la sabiduría. Y que evidentemente si uno es bautizado pues tendrá que asimilar todo ese proceso que vivió Jesús en ese momento, ¿no? Luego en Hechos 19:4 dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo, ¿no? Entonces, esta habla de los hechos, ¿no? Y habla de ese bautismo de Juan. Por lo tanto, a partir de ese momento, el bautismo para ellos es principal, ¿no? Luego en Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, y a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Por lo tanto, el bautismo lo relacionan también con ese proceso de muerte, de salir de un estado a otro. Y por lo tanto, el bautismo, el ritual del bautismo, busca realmente hacer eso, transformar. Primero, crear una entidad, una persona. Segundo, darle la capacidad de morir para la vida normal y corriente, vulgar, y nacer en los principios del cristianismo, ¿no? Ese sería el primer sacramento de iniciación. El segundo sacramento de iniciación es la confirmación y crismación, ¿no? Es decir, esa confirmación que normalmente realmente se hace, ¿no? Se hace después de la primera comunión, ¿no? Porque aquí, curiosamente, para ellos, el tercer sacramento de iniciación es la Eucaristía, la primera comunión del niño, ¿no? Curiosamente, aunque lo digan así, resulta que el primer rito, bautismo, segundo rito que se hace realmente, la primera comunión, ¿no? Y el tercer rito, que es la confirmación, pues el orden lo está cambiado, ¿no? Es decir, que en vez de ser el tercer sacramento de iniciación, la confirmación, resulta que no, que el tercer sacramento de confirmación, del sacramento es la Eucaristía, la primera comunión, ¿no? Es curioso esa forma, ¿no? Pero evidentemente es un proceso de iniciación en lo que se conoce como iniciación cristiana, ¿no? Sacramento de iniciación. Los tres sacramentos de iniciación. El segundo tipo de sacramento tiene que ver, la otra parte, con el sacramento de sanación. Tenemos una sanación a través de lo que es el primero, la penitencia. Es la confesión, penitencia o reconciliación, ¿no? Sería el primer elemento de sanación. ¿Por qué? Porque se supone que en ese rito lo que vas a sanar es arrepentirte de tus pecados y volverte a limpiar de tus pecados a través de la confesión, ese acto de confesión. Entonces, en ese acto de confesión se supone que te estás limpiando, o como hiciste en el bautismo, te estás reconciliando, porque como ya has sido bautizado, te estás reconciliando con los principios del cristianismo o de Cristo. Eso sería así. El segundo de sanación, pues que tiene que ver con el sacramento de sanación, pues ese ya pertenece a lo que se conoce como el sacramento, un segundito, sí, de servicio. No, es de servicio. El de, como va para arriba, para abajo, me falta uno. No, a ver. El de extrema unción. El segundo es el de extrema unción. El de extrema unción se da de dos formas, ¿no? El sacramento de extrema unción. Se da el sacramento como elemento de curación para los enfermos, que están enfermos, y se pide en ese acto, pues, curar a esa persona.
Y el segundo aspecto es cuando la persona va a desencarnar. Entonces, ese acto de extrema unción le ayuda para transitar de este mundo al siguiente. Ese sería, pues, los sacramentos que tienen que ver con la sanación, ¿no? Que son 2 sacramentos. Y luego está el sacramento de servicio. El sacramento de servicio es el de matrimonio y el de orden sacerdotal. Sería el segundo sacramento de servicio. Pero el primero es el de matrimonio. Y tenemos una cosa aquí, pues que en el cristianismo católico romano, pues lo del matrimonio se separó de lo que era la Iglesia católica. Es decir, el matrimonio antiguo se podía realizar, y en algunas iglesias de la rama de la Iglesia ortodoxa y otras anglicanas, etcétera, se pueden casar, ¿no? Los sacerdotes y los obispos. Y lo curioso es que eso es una orden que curiosamente aparece, ¿no? Aparece en los textos, ¿no? En esos textos en los cuales se van a apoyar para hacer ese orden sacerdotal, ¿no? Entonces, en este sentido, existen 3 partes de la orden: lo que son los obispos, lo que son los presbíteros y lo que son los diáconos, ¿no? Entonces, esos 3 grados, ¿no?, aparecen realmente reflejados en los textos. Dice en Timoteo 3:2: pero es necesario que el obispo sea irrepresible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Luego en Timoteo 1:7 dice: porque es necesario que el obispo sea irrepresible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, de ganancias deshonestas, ¿no? Y en Pedro 2:25 dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces, en estos textos se apoya, pues, la existencia de los obispos. Luego, sacerdote como palabra de sacerdote no aparece en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo, ni en la Biblia, vamos. Lo que sí viene es el presbítero como anciano y sacerdote, ¿no? Que realmente el presbítero es una palabra latina, ¿no? Presbiter, eri, es griega también, presbíteros, ¿no? Y literalmente significa más anciano, ¿no? Y entonces los ancianos sí aparecen en los textos de la Biblia, porque los ancianos también están representados en la religión judía. Dice Timoteo 5:17: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. De esa palabra de ancianos, ellos lo han traducido al griego, ¿no?, presbiteros, ¿no?, a presbíteros en latín. Dice en Timoteo 1:5: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. En Timoteo 22 también nos dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en fe, en el amor, en la paciencia. Y entonces en Pedro 5:5 igualmente: jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Bien, hay una cosa ahora aquí, que en los diáconos, ¿no?, también en los Hechos 6:1-6, pues habla de los diáconos, ¿no? Y en Filipenses 1, etcétera. Es decir, los diáconos sí que aparecen como el término griego diáconos, ¿no? No olvidemos que la Biblia está escrita en griego, la mayor parte, ¿no? Y se tradujeron
todos los textos hebreos del Antiguo Testamento al griego y del griego al latín. Problema de las traducciones del hebreo al griego, que pierde algo de significado. Cuando se traduce del hebreo, del griego al latín, también se pierde algo de carácter, ¿no? Y la parte oculta que está dentro de los textos de la Biblia, pues se queda muy embarrado. Más luego todos los apaños que han ido haciendo la Iglesia bajo sus intereses, porque además no tiene ningún inconveniente. Uno estudia cómo se fue redactando la Biblia, la latina, la versión latina de la Biblia, y el redactor ya dice claramente que, bueno, la redactaron en base a los intereses y a las órdenes del Papa en aquel momento, ¿no? A los intereses de la Iglesia. Hay una cosa que se ha comentado en algunos sitios de las diaconisas, ¿no? Y es verdad, el cristianismo también tenía diaconisas, ¿no? Y una de las pocas referencias que nos han quedado es la de Romanos 16:1. Dice, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Es decir, que en aquellos tiempos también había diaconisas. Es decir, que servían, que tenían sus facultades para bautizar, que tenían, porque los diáconos tienen algunas virtudes, ¿no? No todas, no exceptuando la consagración del pan y el vino. Sí que pueden hacer muchas, pueden bautizar, pueden ayudar en la misa, pueden muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Menos esa, ¿no? Que es reservado a los presbíteros y a los obispos, ¿no? Entonces, estas diaconisas las consagra, el diácono lo consagra normalmente el obispo, no lo consagra nadie más. Entonces, había ese orden jerárquico, teocrático, que utilizaron los reyes y los bárbaros cuando ya destruyeron el Imperio Romano, pues realmente les sirvió para extender más todavía el cristianismo. Y eso hizo que estos ritos, ¿no?, que vemos en estos 7 ritos tienen que ver con los misterios iniciáticos, con las escuelas de misterios, ¿no? Entonces, hasta aquí, pues, esta introducción a los sacramentos. Y bueno, ahora cualquier pregunta y tal, pues hemos procurado hacer lo más resumido posible y adaptar un poquito, ¿no? Entonces, ahora si tenéis preguntas, pues estamos pues para contestarlas. Planto sana gallada